Licenciado, un gusto saludarlo. En este momento procederé a hablar sobre las etapas del derecho penal. En primer lugar, tenemos la época de la venganza privada. En esta época, la forma de realizar o de hacer justicia era más que todo una forma de manifestación puramente individual. Esta época fue la época bárbara, ya que las personas hacían justicia por su propia mano, ya que en dado caso de que a alguien se le vulneraba sus derechos, al que se le vulneraba los derechos realizaba lo que es la justicia vengándose de lo que se le hicieron, incluso con más rigurosidad, ya que devolvía el triple de lo que se le hacía. Y por esa misma razón, de que había mucha desigualdad en lo que se refería a la justicia, se creó lo que fue la ley de Taylor, y que en esta ley decía que era ojo por ojo y diente por diente, por lo que no se podía hacer una justicia mayor al delito que se realizaba. En ese momento entonces se redujo lo que eran las justicias de pena muy elevadas, ya que eran muy elevadas y demasiado excesivas en comparación al delito que se realizaba. Luego tenemos lo que es la época de la venganza divina. En esta época la venganza se hacía en el nombre de Dios. Ya que en esta época fue una época meramente teocrática, en donde se creía mucho en el Dios o en cualquiera de los dioses de esa manera. Por eso es que se realizaban las venganzas en el nombre de Dios. Y mayormente este tipo de penas los daban los que eran los sacerdotes. Ellos eran los representantes para realizar las penas en el nombre de Dios. Luego tenemos la época de la venganza pública. En la época de la venganza pública se realizaba en nombre de la colectividad. Y en esta época se llegó a excesos por penas demasiado inhumanas, severas y muy crueles. Y se realizaban penas o se daban penas a delitos que ni siquiera eran considerados como delitos, o en la actualidad no se consideran como delitos, porque se trataba de tales delitos como son la magia y la hechicería, en lo que no tiene nada que ver con delito en este entonces. Pero había una desigualdad, ya que a los nobles se les daban penas muy bajas, penas pequeñas, podríamos decir, no tan rigurosas, no tan crueles, no tan duras. Sin embargo, a los plebeyos se les daban penas demasiado severas y muy inhumanas, de tal manera que había una desigualdad en la aplicación de las penas y la justicia. Y luego tenemos el periodo humanitario. En este periodo se sucedió a finales del siglo XVIII, y fue cuando César Bonesana estuvo contra la pena del tormento, y él decía que la pena es mucho más útil en cuanto más pronto se realizaba. Entonces era como realizarlo como medida de prevención. Y este periodo humanitario sí fue considerado como el derecho penal más antiguo en comparación a los tres anteriores, ya que no tenía nada de aporte beneficioso en lo que es en sí el derecho penal. En la etapa científica, en esta etapa estudió meramente el derecho penal. Esta se convirtió ya entonces en la rama de la sociología, ya que ya se estudiaba lo que el delincuente hacía. Se estudiaba su personalidad, por qué lo hacía, porque en ese entonces Enrico Ferri fue quien llevó el estudio del derecho penal a la rama de la sociología, a investigar en sí los aspectos sociológicos del delincuente, por qué realizaba esas acciones en contra de las reglas. Luego tenemos la etapa moderna. En esta etapa el delito ya es eminentemente jurídico y ya trata los problemas relativos al delito.
En estos ya se aplicaban las penas y las medidas de seguridad en sus 3 niveles. El primer nivel que le corresponde al pueblo y puede ser a la Policía Nacional Civil, porque eran penas como por ejemplo, más que todo, medidas de seguridad como por ejemplo, cuando vamos a una comunidad y hay letreros como vecinos organizados contra la delincuencia, o letreros como no talar árboles, multa 300 quetzales. Esa es una multa o más que todo medidas de seguridad que genera el pueblo, las personas en común. Y el segundo nivel de prevención ya le corresponde más que todo o se les da más que todo a grupos en específicos. Puede ser a niños, jóvenes o adultos mayores, puede ser. Y el nivel terciario, que en eso sí ya se aplican las penas que nos establece el Código Penal. En la crisis del derecho penal guatemalteco en Guatemala han habido una promulgación de 5 códigos penales a lo largo del tiempo y hay muchas crisis en el ordenamiento penal, como por ejemplo una de las mayores crisis, empezando por el más pequeño, puede ser la falta de definiciones del delito y pena, porque eso no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico o en el Código Penal, no como sucede en el Código de Trabajo. Y esto es muy interesante porque no puede haber aspectos importantes y como por ejemplo en el Código de Trabajo aparece lo que significa empleado, que significa contrato, mientras que en nuestro Código Penal no existe una definición del delito y pena, que son los aspectos más importantes del derecho penal. Entonces, estas son las 7 etapas del derecho penal y muchas gracias.